95. Me da mucho gusto en saludarle a mi invitado, Alfredo Vergara. Muchas gracias, economista, por estar con nosotros. Alfredo Vergara prestó importantes roles personales y de talento, de preparación y de investigación al frente de un importante puesto en la Superintendencia de Bancos. Usted ocupó, don Alfredo, la dirección o la presidencia de la Junta. Presidencia de la Junta Bancaria, de la Junta y Bancaria. Además de eso fui superintendente de bancos. También fue superintendente de primer año bancos. del gobierno de Correa. ¿Qué diría usted de este momento del sistema financiero? ¿Cómo anda el sistema bancario y financiero de nuestro país? Y perdone por nuevamente canalizar nuestra tertulia al aspecto económico, pero a mí me parece que el inventario que necesita este momento reverdecer, digamos, en la conciencia de la población y de los empresarios, de los líderes que hacen empresas, que hacen trabajo, es hablarles sobre cómo está la economía ecuatoriana y regional. Por eso le pregunto... No, está muy bien, además creo que es, desde mi punto de vista, lo más importante. ¿Cómo anda nuestra banca? Si usted me pediría una sola palabra, que definiera en una sola palabra, yo diría congelada. Y si quiere una explicación un poquito más amplia, congelada en los últimos 9 años. Ha permanecido totalmente congelada. Mire, cuando nosotros entramos a la superintendencia, una de las condiciones que le pusimos al presidente Correa es que íbamos a hacer una entidad como había sido en los 6, 7 primeros años de dolarización, una entidad autónoma. Y consideramos que era importantísimo que sea autónoma para evitar cualquier cosa que nosotros preveíamos con esta cuestión de la revolución y todo, que podía cambiarse. Esa fue la condición. Lastimosamente esa condición se rompió con el pretexto de lo que hicimos nosotros en el Banco Centromundo. Nosotros negociamos con ese banco, en lugar de declararlo en liquidez, en quiebra, automáticamente negociamos la venta. Sí, negociamos la venta bajo la condición de que nosotros íbamos a facilitar todo eso siempre y cuando sea el dueño del banco, que le había llevado a la insolvencia al banco, el que asuma todas las pérdidas. Que el Estado no daría un solo centavo, que no cogeríamos un solo centavo de los depositantes. Así se hizo, pues. Así se hizo. Es el primer caso en la historia de la banca que hubo una quiebra, una liquidación de una institución bancaria, que el Estado no perdió un solo centavo. Todas las pérdidas las cubrió el dueño, nosotros le forzamos a eso. No hubo una sola pérdida de ningún depositante, de ningún cliente, y además todos los negocios que eran microempresas, casi todos ellos, siguieron funcionando. Ni cuenta se dieron un día lunes, que más o menos fue la primera semana de abril, de mayo. Un día lunes, la liquidación se hizo el viernes, el día lunes amanecieron los letreros del Banco Centromundo sustituidos por la nueva entidad. Administración, prácticamente. Administración. No hubo ningún problema. ¿Quién compró ese banco? El Banco Pichincha. Pichincha. Nosotros hicimos un concurso internacional privado. Privado en el sentido que fue hecho pues sin poner publicidad, porque no podía hacerse. Además, recordemos que ahí el gobierno estaba recién entrado. Tenía un poco más de un mes del gobierno, con toda la propaganda que se había hecho en contra del gobierno de Correa, diciendo que iba a estatizar, etcétera, etcétera. Era muy peligroso anunciar que entraba una entidad financiera importante, y que además había tenido un crecimiento muy importante en los últimos 4 años, después de inaugurar esta, que iba a entrar en liquidación. Eso podía provocar una serie de problemas. Por eso lo hicimos de forma reservada, pero fue la principal negociación que pudimos hacerlo gracias a que lo hicimos de manera autónoma. Y bueno, pues le obligamos. El dueño era un ciudadano chileno de ascendencia alemana, capital aparentemente alemán, que tiene 17 bancos en Sudamérica, uno de ellos del Centromundo. Nosotros negociamos con él y dijimos,
te ayudamos a encontrar un comprador, pero tú te haces cargo de todas las pérdidas, 12 millones de pérdidas, ese era el capital de ese banco, ¿no? Y entonces logramos los pasivos activos, había alrededor de 120 millones en depósitos, que era lo que nos interesaba, y en fin, fue un éxito total. Eso lo dejamos marcado en la forma de negociación dentro de la superintendencia de bancos. Lastimosamente, cuando llegó la Asamblea de Montecristi, pues declararon que nuestra posición era, dije, acúsenme de algo, ya me habían seguido un juicio político pues del gobierno, que me acusen de algo para yo poder defenderme. No lo hicieron con el primer decreto de Montecristi, pues de la Asamblea de Montecristi, me declararon vacante mi cargo, pero ventajosamente no tuvieron tiempo de reemplazar la ley de competitividad financiera que ya quedó instalada. Esa la pudieron reemplazar. Ya quedó vigente. Quedó vigente. En desarrollo. Sí. Claro. ¿Y qué tenía de bueno esa ley? Mil cosas. Ese es capítulo aparte. ¿Y qué neutralizó al Sabiondo de Correa? ¿Qué le impidió esta ley hacer? Mire, bajó en un 30% las tasas de interés. Ya. Desde julio del 2007 que aprobamos hasta fines del 2008. Bajó a la mitad los costos y tarifas financieras y logramos bancarizar a 220,000 microempresarios. Entraron al sistema, desde el sistema informal entraron al sistema. Fue un éxito total. Y digo ventajosamente porque la Asamblea de Montecristi tenía como condición que todas las nuevas leyes que aprobaba tenían que ser refrendadas en plebiscito. Ese plebiscito fue dado una vez que concluyó su trabajo la Asamblea de Montecristi, que fue en octubre del 2008, el plebiscito vino en noviembre del 2000, y la nueva ley, o sea, la que reemplazó a la competitividad, fue en enero del 2009. Ya. Pero en ese año y medio se hizo todo lo que le acabo de decir. Fue un éxito total, y yo estoy muy contento de que así haya sido. No pudieron tumbar la ley inmediatamente como hubiera sido Ahora, ¿por qué? ¿Qué fue lo que eso movió al gobierno, especialmente a Correa, que era el que mandaba? Porque ni la Asamblea, sí. La Asamblea tampoco, porque estuvo ahí. Comenzó con un discurso grotesco atacándole a usted, yo recuerdo. ¿Quién? El Correa. Correa, claro. Todas las sabatinas, inauguró todos los insultos conmigo. Nunca salió de 3 insultos. Me dijo que era incompetente. Un error mío ahí fue el haberle contestado. Porque yo le contesté en el sentido de vista de lo que significa incompetente en el idioma castellano. Le digo, claro que soy incompetente. Yo soy incompetente incluso para aceptar mi propia renuncia. Usted no, eso le dije mediante el periodismo. Claro. Usted no me puede pedirme a mí la renuncia. Mediante la prensa. Mediante la prensa, etcétera. Pero bueno, eso pasó y bueno, un año y medio que estuvo atacándome. Y en aquel tiempo, pues, Correa era muy bien visto. Yo no sabía cómo explicar que yo no creía ya eso. Era el hombre más popular de todo el orden. Lógico. Sí. Pero ya por lo que yo me había dado cuenta en los primeros 2 meses, que fue en que ya le puse un paro al intervencionismo que él tenía en la superintendencia de banco, quería manejar todo eso. Pues yo me di cuenta que la cosa iba. Y lastimosamente el tiempo me dio la razón. Vimos pues lo que pasó después, ¿no? Pero yo creo que fue una buena ventaja. Creo ahora, después de esa ley de competitividad fue reemplazada por la ley de seguridad financiera. Esa fue obra de la Asamblea de Montecristi. Que en definitiva cogieron los 4 pilares de seguridad de la dolarización que nosotros mismos habíamos puesto en ese primer año, y la pusieron en ley, entonces llamaron ley de seguridad financiera. Eso duró hasta el 2015 y ahí volvieron a cambiar de nombre y pusieron en lugar de ley el Código Monetario y Financiero, cuyo objetivo era meter el dinero electrónico como una moneda paralela al dólar. Así, puesto en palabras simples para que la gente entienda. Lastimosamente ese código hasta el día de hoy sigue vigente. Yo creo que es importantísimo que las nuevas autoridades de la superintendencia de bancos reclamen autonomía y vuelvan a reactivar la ley de competitividad financiera. Don Alfredo, permítame que presente un saludo de bienvenida en la ciudad de Guayaquil a León Roldós. Muy bien. Ex vicepresidente constitucional de la República. Muy conocedor
y muy conocedor de la materia económica. Quiero retroceder, León, querido compadre, a los años en que usted aseveraba y obviamente gestionaba, denunciaba algunos y variados casos de corrupción significativa, cuando usted dijo: cuando los procesos por los incumplimientos de las empresas chinas en lo energético, en lo constructivo, nos referimos con Walter Spurrier, con Fernando Santos y con Vicente Albornoz a este tema. Esto para información de León Roldós. Decía: en lo energético, en lo constructivo, en el equipamiento de la salud, es decir, mucho hospital, mucho dispensario, mucha tecnología médica se contrató en esos tiempos. Pero lastimosamente toda la infraestructura, incluso educativa, pasó por la circunstancia de corrupción. Ahí comenzó todo. Usted tiene una columna denominada Discrepo, presidente, en la que dice: lo que será inadmisible es que no se controle con racionalidad el gasto público. En esto han coincidido los contertulios anteriores, ¿no? Esta es la primera gran medida que debemos apoyar, ejercite el señor presidente Moreno. Que no sea regalón, una especie de payaso de ofertas, como fue su antecesor, con el respeto que él merece como expresidente de la República, pero fue un líder de Bandidolandia. Decían aquí en los contertulios de hace instantes que no hay episodio de provisión de infraestructura que no haya pasado por las manos asquerosas de los corruptos y que hayan sacado de esa obra algún beneficio. Y que Correa todo lo que hizo fue endeudar al país y con la deuda construir o hacerse el que construye obra pública, infraestructura muy importante, significativa, pero con plata de deuda, con dinero ajeno, con dinero foráneo, que ahora acumulado eso es una de las circunstancias más adversas que tiene la economía ecuatoriana. Y por eso el señor presidente Moreno dice: se llevaron todo, no me dejaron siquiera una memoria de las cosas que quedábamos debiendo. En fin, León Roldós Aguilera dice: cuando los procesos por los incumplimientos de las empresas chinas en lo energético, en lo constructivo y equipamientos en salud, en educación, en buena parte vinculado con corrupción, cuando los procesos por las responsabilidades civiles, administrativas y penales de la deuda pública, ¿cuándo paran, dice, la cadena de negociación de petróleo vía Enrique Cadena Marín? Es una acusación directa que formula el ex vicepresidente. Una persona cercana a usted, ex del Correato, me decía: el Ecuador no quiere soluciones, o el Ecuador quiere soluciones, no venganzas, que le acabo de mencionar hace contados instantes. Mi respuesta, dice León, fue, y es: cualquier forma de impunidad podría entenderse como rabo de paja, y puedo afirmar que no es el caso de Moreno, pero puede ser de algunos otros. El Ecuador, presidente, le dice a Moreno,
está en recesión más aguda de lo que parecen las cifras públicas. Le repetimos, señor presidente, si nos está escuchando, lo dicho por León Roldós. El Ecuador, señor presidente Moreno, está en recesión más aguda de lo que aparecen en las cifras públicas. Hay empresarios privados tramposos y defraudadores, como dicen los del Correato. Seguro que sí. ¿Por qué no se lo sancionó en el Correato? Más tufo de corrupción, la cadena de incumplimientos. El sector público no paga a sus proveedores, no paga a sus jubilados y a otros que tienen acreencias establecidas, nunca reconoce intereses de mora. Y los proveedores no pueden pagar a terceros. Y ahí sí pueden ser demandados y aún con intereses. Y la cadena de contaminantes se alarga y se alarga. Hay que seguir esperando. ¿Usted le está reclamando, ex vicepresidente, al presidente Moreno por alguna inercia en este ámbito? Tenga la bondad, estamos con Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos. León, muy buenos días y bienvenido. Sí, gracias a usted, Gonzalo. Mi saludo a quien nos escucha por Radio Democracia y a mi amigo de muchísimos años, Alfredo Vergara. A ver, déjeme puntualizar algo. Yo he conversado algunas veces con el presidente de la República y cuando uno conversa con él sale pensando el hombre está bien, está orientado, el hombre quiere hacer cosas. Mi preocupación es que creo que él conversa con mucho y eso está bien, pero siempre hay un freno. Por ejemplo, yo puedo casi, aseguro, pero con certeza, sin duda alguna, de que por lo menos de los contratos con los chinos hay un 80% de contratos con problemas. Por lo menos 80% de contratos con problemas. Uh-huh. En magnitudes se ha hablado ya muchas veces Coca-Cola Sinclair, y ahí el problema es gravísimo. Hay un problema de colapso, pero gravísimo. Entonces, yo digo si tenemos conciencia de eso, ¿qué hemos hecho? Los chinos que son hábiles y que no digo que su gobernante directamente, pero en su entorno sí han manejado espacio de corrupción. Tienen toda una historia de que las empresas chinas son las incumplidas, pero que el crédito chino es otra cosa. Perdónenme, las empresas chinas en su mayoría tienen elementos muy importantes del gobierno chino. Este es un tema que tiene que ser tomado globalmente. Este no es un tema de caer solamente en frases, en supuestas legalidades. Uh-huh. Perdónenme, se negoció con China. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿qué vamos a hacer con eso? Y las reparaciones y todo lo que significa esa inversión. Entonces llega un rato en que la glosa, la multa, se queda en el papel. Si nosotros tuviéramos la decisión de realmente perseguir esto, ahí van a saltar también los responsables locales, pues. ¿De qué estamos hablando? Es que yo creo que la corrupción en el tiempo del Correato llegó a extremo. Por ejemplo, a mí personalmente me duele mucho el caso Chevron. Yo políticamente, conceptualmente, estoy de acuerdo que la Chevron es responsable de los daños que en el Ecuador se produjeron y que ellos adquirieron una compañía responsable a su vez en el caso de la Texaco. ¿Ya? Pero en cambio cuando veo que toda esta espectacularidad de las manos de Chevron, las artistas, las figuras internacionales que venían acá a tomarse fotos con Correa, metiendo la mano, respondió a una especie, perdónenme, de mercenarios, porque si no les pagaban no venían. Es corrupción. Yo personalmente he dicho, y lo repito públicamente, a la Contraloría, el cuento que eso ya fue auditado, yo no lo admito, porque de acuerdo con la ley ecuatoriana, la Constitución ecuatoriana, delitos como el peculado siguen vigentes, son imprescriptibles. Si ayer Poli declaró libre de culpa y pecado a los responsables de conducta como esa,
esa declaración no vale nada, porque el peculado es imprescriptible, tiene que reauditarse. O sea, aquí esto no se trata de una confesión donde el sacerdote absuelve, te absuelvo que tienes robado el Ecuador. No, eso no puede existir, así de simple y de claro. Entonces, ¿para qué la Constitución se puso que era imprescriptible? Entonces, yo creo que esto del Ecuador tiene que remecerse. Yo creo que la mayoría de los ecuatorianos pensamos que Chevron es responsable, pero que hayamos pagado millones de dólares a los señores Alvarado para que monten todo el show de la mano negra, en que al artista o al invitado que no se le pagaba no venía al Ecuador, todo era pagado. Perdóneme, eran mercenarios. Hay mercenarios entre comillas para los justos, puede ser que alguien contrate, pero eso es contaminante. Es decir, el rato que se evidencia que se contrata mercenarios, se debilita la posición jurídica y ética de un país. Se debilita. Ahí está una de las razones por las que se han perdido las causas contra Chevron. Pues se debilitan las razones. Todo eso es corrupción. Este me angustia, porque en el discurso como que todos estamos de acuerdo, y las acciones concretas, ¿cuáles? El país requiere acciones concretas. Pero ¿qué incidencia tiene la zona mercenaria con la administración Moreno? Le pregunto. A ver, yo no creo que tenga nada directo, pero hay, perdónenme, quiero insistir, hay quienes cerca del presidente le meten en la cabeza, le hablan y le hablan y le hablan, ya que es en la denuncia, así como la dijo, y nada más, por favor, no persiga, no, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando el presidente de la República dice en Colombia que él podría pensar que en forma explícita o tácita el Ecuador fue un corredor para el narcotráfico, una frase durísima, es una frase. Yo personalmente no creo que fue explícito nada, yo no creo que hubo un pacto con la narco o con la narcoguerrilla. Sí hubo esta permisividad que en el Ecuador de Correa, permisividad, que sería lo tácito. Pero en cambio en cosas como la mano negra de Chevron, en estos mercenarios, en todos los gastos del caso de Assange, en toda esta corrupción, ahí sí hubo actos concretos que tienen que ser sancionados. Esta es mi duda. Yo personalmente creo que Moreno, y lo reafirmo, él quiere hacerlo. El problema son los entornos. Hay un entorno del correato que ahí está. Algunos están saliendo, pero ahí está el entorno del correato. ¿Y esta cadena de incumplimientos a qué se refiere en la administración Moreno? A ver, el tema es que hay una serie de puntos de deuda que se han venido acumulando por años y que simplemente Correa buscaba pretexto para no pagar. Entonces yo lo que digo es, sería injusto que el gobierno de Moreno, le digo, mañana usted pague todo lo que debe el gobierno de Correa. Es injusto porque no hay dinero, pero que se reconozcan las deudas, que genere algo de estabilidad, de confianza con proveedores. Aquí simplemente las deudas duermen. Y esto tiene otra consecuencia, que se llama corrupción. ¿Por qué? Porque por ahí aparece de cuando en cuando que alguien dice, Dios mío, milagro, fui a misa, me pagaron. Y hay quienes dicen, no hubo tal milagro. Ya encontró la persona el enlace para la corrupción, para pagar porque le transmite su expediente. Entonces yo digo, a todos los que son acreedores del Estado, que no les han tramitado pagos, planteen un acuerdo de pagos a 5 años, y si no quieren que se jodan, perdónenme, así de simple y claro, acuerdo de pago a 5 años, pero instrumentado, para que mañana un pagaré, un bono, cualquier instrumento pueda ser negociado si la persona quiere. Que va a perder dinero, sí, pero cobra, tiene las cuentas claras. Aquí el problema es que mientras no se verifican, las cuentas no son claras. La famosa operación de atraco de las clínicas privadas. 500 millones de dólares el atraco de las clínicas privadas. Valor exactamente igual a todos los facturados. Ojo, a todos los facturados. Es decir, no hubo una factura bien hecha en las clínicas privadas. Pero tienen que verificarse caso por caso. ¿Y cuándo comienzan a verificar? Nunca.
Ya han pasado 2 años de la orden de que se verifique caso por caso. Ni siquiera han comenzado. ¿Por qué? Porque hay un paquetazo de deuda que no quiere descubrir. Mire, posiblemente que eso... ¿Cómo es eso? Perdone. ¿Un paquetazo de deuda que no quiere descubrir la actual administración? Exactamente, que duerma. Porque de acuerdo con la norma legal actual... El presidente Moreno está disimulando esa parte de la deuda. A ver. Él dice no, que se procese, pero está detenido todo, se detiene todo, no hay los mecanismos para que se activen. O sea, mientras Correa salía a insultar, Moreno no insulta, Moreno dice que se procese, pero yo sé que no va a procesar, pero alguien abajo tiene que procesar, y eso no se procesa simplemente. O sea, de los 500 millones estos, por ejemplo, que hablamos de las clínicas privadas, yo creo que posiblemente hay un gol ahí de 80, de 100 millones, posiblemente, y que lo metan preso a los responsables de ese gol. Exacto. Pero son 500 millones, pues. Entonces, insisto, yo no estoy diciendo que mañana salga a pagar. Estoy diciendo que a todos esos que de alguna manera el correato lo quedó debiendo, el gobierno tiene derecho a decir en 5 años le pago, pero o en X tiempo le pago, pero tiene que haber soluciones. Estas soluciones no se dan en el Ecuador. Entonces, todo es una cadena de incumplimientos, una cadena que no está registrada en ninguna parte. No puede ser, pues. Hay el famoso problema del fondo de reserva de los maestros, que todas las resoluciones del Seguro Social, de la Corte Constitucional, son de que se paguen, pero tiene que pagar el Estado. No se pagan, y entonces siempre hay ahí una irritación permanente. ¿De qué estamos hablando? Esta es mi invocación pública que le hago al presidente Moreno. Se lo he hecho en privado, pero se lo hago pública, porque cuando uno conversa con él, perdóneme, da la orden, haga esto. ¿Y qué pasa con las órdenes? Ahí está el conflicto que tiene entonces el jefe del Estado. Da la orden y no le cumplen. Entonces tiene infiltrados correístas allí, pues ¿a qué otra conclusión uno puede arribar, doctor Roldós? Pero evidentemente, pues, ahí están, esos son, decían una vieja dicen que son un montón de muchachos, incluso con pergaminos, con unos papeles, unos títulos, unas acreditaciones magníficas, pero que son puestos por el expresidente para tapar todo. Entonces, sí, estamos fritos. Sí, pero yo lo que le quiero insistir es que yo no niego que ha habido corrupción. Ojo, lo que quiero es que realmente se identifique la corrupción del Estado. De esos 500 millones sin corrupción, perfecto, metan presos a los responsables. Pero ya queda claro que son 100, no que son 500. Porque actualmente los 100 de la corrupción se benefician del macro problema no solucionado. Hasta en eso hay perversión. Ya. Entonces, es claro. Ahora, el problema que tenemos, y me va a permitir, León, que tenga la bondad de preguntarle a Alfredo, es el rumbo que está tomando la administración Moreno para resolver el problema de la inercia económica, o sea, de que el señor presidente Moreno cree mucho en la ley de fomento productivo como la herramienta para que le permita, digamos, incrementar inversión, incrementar producción, generación de empleo, todo lo positivo que un buen manejo económico otorga como resultados de conveniencia nacional. Pero algo pasa, como usted dice, que no crece, digamos, esa aspiración que tiene el señor presidente. Mire lo que le dijo Andrea Bernal el otro día en Bogotá. Hemos puesto las cuentas en orden, y estamos a punto de que sea aprobada en la Asamblea Nacional una ley económica que nos va a permitir aumentar la inversión, la producción, la generación de empleo y de bienestar para los ciudadanos. Creo que estamos en el camino correcto
inclusive con un distinguido colombiano, Luis Alberto Moreno, preside el Banco Interamericano de Desarrollo. Hemos hecho un acuerdo de un crédito de $400 millones a una tasa baja a 25 años plazo, lo cual marca la pauta del nuevo Ecuador que estamos viviendo. Vamos a seguir insistiendo en mejorar nuestras condiciones de deuda, vamos a seguir insistiendo en comprar deuda barata para poder cambiarla por la deuda, adquirir deuda barata para cambiarla por la deuda cara y sobre todo producir, llamar a la inversión, incentivar la inversión, incentivar el desarrollo principalmente de nuestras zonas fronterizas para evitar precisamente esta lacra del narcoterrorismo y seguir avanzando, seguir adelante. Alfredo Vergara, ¿qué le pasa al señor presidente Moreno? Porque estos anhelos obviamente los respaldamos entre todos los ecuatorianos y creo que León Roldós va a decir, claro, por ahí es el camino, pero León dice, alguien frena, alguien detiene ese camino. ¿En dónde ubicamos a esos adversarios de ese nuevo camino, de ese nuevo sendero de reactivar la economía ecuatoriana, don Alfredo? A ver, yo creo que la cosa... Saludando a León. Ah, sí, León. Bueno, ya le saludé antes de que le den la palabra. Buenos días, León. Yo creo que el problema está entre los dichos y el hecho. Así de simple. Porque una cosa es decir, vamos a hacer esto, vamos a reactivar. Esas las palabras, pues el viento aguanta todo, ya no el papel. El problema es qué es lo que se hace. Yo me pregunto, ¿se ha hecho algo para solucionar el déficit en estos años y medio que lleva? ¿Qué debía haberse hecho, por ejemplo? A ver, aquí me permite unos 30 segunditos de introducción. Aquí se habla mucho, digo, todos los analistas ortodoxos, heterodoxos, hablan del déficit, lo que se llama el déficit primario. Si la diferencia entre gasto corriente y ingreso, ingreso y egreso corriente. Así es. También es conocido el segundo déficit, que es el déficit fiscal. La diferencia, es decir, cuando todos los ingresos permanentes y no permanentes del Estado no alcanzan para cubrir todos los gastos. Gastos de inversión, gastos de burocracia y gastos financieros. Fiscal. Es el déficit fiscal. Esos déficits tienen una solución: o baja los gastos o, como se escribe, incrementan los préstamos. Aquí, pues desde hace 3 años, cuando comenzó el problema de los déficits, comenzaron a subir los préstamos, a adquirir más préstamos, y eso hizo Correa. Pero hay un tercer déficit. A través de la red, a través de preventas petroleras, de los bonos, del exministro de Economía. A través de todo eso, pues se incrementó, hasta ahora no sabe hasta cuánto se incrementó la deuda, desde 35.000 hasta cerca de 70.000 millones, la deuda pública me refiero. A todo eso, pero y aquí viene la parte importante que yo sí considero, y le agradezco a su radio que dé esa oportunidad para hablar del tercer déficit. ¿Cuál es? Que es el déficit tenebroso. Yo escribí el domingo pasado un editorial en El Comercio hablando del déficit más tenebroso que tenemos, el déficit neto, que lastimosamente eso ni las autoridades, ni los analistas, ni ningún grupo de economistas le paran balón, tal vez porque es desconocido. ¿Cuál es el déficit neto? Es aquel déficit que el gobierno no logró financiar cuando ya se termine el año, es decir, en el presupuesto, el déficit que consta en el presupuesto de vengado. ¿Qué es lo que pasaba? Oiga, ¿usted cree que Carlos de la Torre digamos, quedó en reemplazo del presidente Correa a ejercitar una tarea de endeudamiento agresivo y a tratar de solucionar el problema con la que mantiene hasta ahora la gerencia del Banco Central del Ecuador? Hacían un dueto bastante acelerado de endeudamiento. Así es. Y se tomaron dineros ajenos, etcétera, etcétera, entre el ministro y yo lo dije en un pregunta que le formulé hace contados días. Pero él niega rotundamente y dice que no había otro remedio sino endeudarle más al país. ¿Usted qué opina de eso, don Alfredo? Yo creo que ahí, tanto los de oposición, yo he oído varios debates
entre el economista de la Torre y algunos de oposición, varios, y también entre oposición heterodoxa y oposición heterodoxa. Ninguno habla del déficit neto, que para mí es el más importante, porque es el que puede... ¿A qué llama usted déficit neto? El déficit que terminado el año no ha logrado ser financiado o bajando gastos, ¿y ese es el más o grave? subiendo, es el gravísimo, es el que nos tiene ahogados y que nos estamos caminando en la fila. Si me En deja, la cuerda floja. En la cuerda floja. Un minutito para explicar qué es el déficit neto. Mire, el déficit neto se conoce como aquel déficit que no pudo ser financiado por métodos tradicionales. Sí, por préstamos. Convencionales. Convencionales. Eso hacía el Ecuador y hacen todavía todos los demás países mediante una impresión de más dinero. Dinero inorgánico, como llamamos. Eso trae como consecuencia inflación y devaluación. Pero eso ha sido el sistema y el único que queda para un país que no ha logrado cubrir todos sus gastos, la impresión de dinero. También lo hicimos en el Ecuador en la década del 80, en la década del 90. La pregunta es, ¿alguien se ha preguntado aquí en el Ecuador si un país dolarizado como somos nosotros puede hacer eso? Si es que se pregunta, la respuesta obvia es no, porque nosotros no podemos imprimir dólares, ni tampoco podemos devaluar al dólar. Por lo tanto, no. Eso, obviamente, cuando nosotros reclamamos ya públicamente en algún debate con los 2 o 3 principales autoridades de Correa en el aspecto monetario, en algún programa de televisión, le dijimos eso. Le dijimos, ustedes tienen que... ¿Qué es lo que hizo Correa? Sapo como es, porque es muy vivo. Correa, eso no se lo puede negar. Cogió, decomisó o expropió dineros que no eran del Banco Central, pero que estaban en custodia bajo el Banco Central, y también dineros que no pertenecen a la institución del IES, sino a los afiliados, que son los fondos previsionales del IES. Se tomó todos esos dineros. Claro, los cogió. Y solucionó sus problemas de coyuntura. No son problemas de coyuntura. Eso hizo. ¿Por qué? Porque no podía imprimir dinero. Es decir, la única manera... O sea, gasto corriente se gastó. Se gastó, siguió gastando. Por eso. ¿Cuál es se formó, el gobierno actual Moreno formó una comisión auditora de la deuda externa. Lastimosamente, esa auditoría de la deuda externa no ha llegado todavía a cumplir su papel. ¿Cuánta es la deuda pública? Esa respuesta que queremos, una cifra, hasta el día de hoy no ha logrado ya en el año... Este conflicto en sus pláticas con el señor presidente Moreno, abogado León Roldós, ¿se da cuenta el señor presidente Moreno de que tiene esta obra gigante de tramposería, digamos, que tiene que él manejar o responder ante las nuevas realidades económicas del país, y no lo puede hacer porque no tiene un formato o capacidad, no capacidad intelectual o capacidad de conocimiento, sino capacidad real y vigor en la toma de decisiones para poder solucionar este problema? ¿Usted qué le ha aconsejado al presidente Moreno, si podría comentarnos, si es tan amable? A ver, más que consejo, hemos conversado. Yo no uso la palabra consejo. A veces han resultado las conversaciones como cuando hubo el tema de la deuda pública, que la ministra Viteri quería quedarse en la cifra del correato. A veces él dice, déjame revisar, déjame consultar. Ahí es que se entrampan las cosas, porque yo creo que tiene derecho a verificar todo. El tema es cuánto lo que tienen que informarle a él realmente colabora para la verificación. Ahí está la gran duda mía. Pero yo creo que a él le sobran intenciones y creo que él tiene una limitación real en cuanto a su capacidad financiera. Por eso yo soy contrario a que decir, no, es que debe y tiene que pagar. No, es que quizás mi impresión es, debe y tiene que reconocer un plan de pago a largo plazo, ¿ya? Lo que deba. Y lo que no se debe ser sancionado. Debe ser evidenciado que no se debe. Y si hay responsabilidades civiles, penales, administrativas, deben hacerse efectivas. Lo que no puede haber es cosas en el limbo, demasiadas cosas en el limbo. Que en una administración pública siempre habrá interrogantes, cosas en el limbo, de acuerdo.
pero aquí se ha acumulado tanto el limbo que ya el limbo va a explotar, digamos. Este es el tema. Este es el tema que a mí me preocupa. Yo lo creo de buenas intenciones y quiero reiterar lo que digo del artículo. Yo creo que lo peor que le puede pasar al Ecuador es la inestabilidad política y peor la inestabilidad de salud del presidente. Es lo peor que le puede pasar. Así que todos tenemos que rogar porque el hombre esté ahí y firme y esté sano en la presidencia. Así es. Así es. Esa es la preocupación que tiene León Roldós. ¿Usted cuál es la suya? A ver, cifras oficiales que la auditoría debería certificar o no, es primero que el IES ha recibido como respaldo, supuesto respaldo a toda esta expropiación de los fondos previsionales del IES, papeles, diferente tipo de papeles. Eso hizo el doctor Richard Espinosa, ¿no? Sí, sí. Enviado especial a hacer ese trabajito. Sí, él tiene parte del 2.500 millones, el 40%. Pero bueno, pero en total, hablemos de términos global para no entrar en... ¿Cuál es el total? El total es 7.764 millones en papeles que tiene el IES. ¿Del Estado? Del Estado. Bonos, CETES, acciones de empresas, bienes de nación en pago, etcétera, etcétera. El Banco Central es 3.656 millones. El problema es, asumiendo que estas cifras son las únicas, que no son más grandes, porque es la auditoría, esperamos que no... Perdone, ¿qué funcionarios, qué ministros o qué presidentes del banco o presidentas del Banco Central y permitieron esto? Permitieron esto, sí. Bueno, pues desde el 2015, los que han estado ahí desde el 2015, que fue cuando comenzó esta expropiación, tanto de los fondos, tanto del fondo del Banco Central. Claro, la Alianza País. Alianza País en la señorita Artola, o señora Artola. Así es, desde el 2015 todos los que hayan estado acá, de Alianza País, todos. Morenistas, los correístas los primeros y supuestamente morenistas de estos últimos. El problema aparte de las personas, es que estas dos cantidades, 7.700 en el caso de 10 y 3.600 en el caso del Banco Central. Para comenzar, el Banco Central, esa cifra prácticamente le consigue un 80-85% de sus reservas. Esas reservas no son del Banco Central. Esas reservas en un 60-70% pertenecen a la banca, es decir, a los depositantes como usted o como yo. Ya se dispusieron. Convertidos en bienes de dación en pago, en fondos o papeles del Estado, bonos del Estado, que nosotros sabemos que no valen al momento actual ni siquiera la mitad de su valor nominal. ¿Y los bancos pudieron impedir aquello, los bancos privados? ¿O están en otro tipo de bancos públicos? El problema es que los bancos, yo les advertí, feo es decir, yo les advertí, cuando ellos permitieron que se derogue la ley de competitividad financiera, porque algunos bancos perdieron un poco en esta guerra de propaganda que hubo entre los bancos. No sé si se acuerdan, en el 2007-2008, grandes, toda una página de los principales periódicos, pintadas de amarillo diciendo mi banco ofrece tal cosa, respondían al día siguiente pintadas de azul, mi banco ofrece tal cosa, la guerra. Y yo califiqué en aquel entonces como superintendencia, bendita sea esta guerra que hay de propaganda entre banco y banco, porque eso da la competitividad y eso... Pero pongamos en orden las cosas. Pero, sí. ¿Cómo podría recuperar restablecer, digamos, un seguimiento... Sí, recuperar los fondos. Exactamente. Yo diría, en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice León Roldós. Primero, establecer que haya una aceptación oficial de esta deuda. Antes de eso, sí me gustaría que esta auditoría de la deuda diga cuánto es mismo la cifra y el gobierno oficialmente acepte. Una vez que se acepta, sí venga un plan de pagos, un plan de recuperación, porque el Banco Central no puede quedarse con bonos del Estado o con CETES, porque sencillamente el Banco Central debe tener liquidez, y si no tiene liquidez, entonces es un banco insolvente, que es rato que hay algún problemita financiero por ahí, no va a poder responder el IES, bueno, es con afiliados que nos terminamos todos. Nos terminamos todos. Declarar insolvente oficialmente al Banco Central es una debacle internacional.
O la otra alternativa, que el gobierno diga, bueno, ya no puedo pagar la deuda externa, y se declara en default. Cualquiera de las dos alternativas sería fatal para la economía, no solo para el gobierno. Yo me preocupo más de la economía que del gobierno. Yo creo que el gobierno puede. ¿Se da cuenta de esto el señor presidente Moreno, León? Tiene conciencia de la gravedad de las circunstancias y tiene conciencia, como cualquier persona, de que... El teléfono suyo no me suena bien a Quito. Tenga la bondad. A ver ahí. ¿Me escucha? Sí, pero muy bajito. No sé, en todo caso, mire, yo creo que tiene conciencia de la gravedad de las circunstancias y tiene conciencia que la solución no viene de un día para otro. Yo creo que el tema se trata de equipo, yo creo que se trata de que haya prioridades y de que realmente pueda activarse la economía, porque la economía ya no está activada, la economía hoy día está en profunda recesión. En profunda recesión, doctor Roldós. ¿Y ahora? Ahora yo creo que hay que coger el toro por los cuernos. Es decir, asumir que hay un problema de financiamiento fuerte, que entre esas dos instituciones sobrepasan los 10.000 millones. Y el gobierno no tiene cómo reponer eso en el cortísimo plazo de forma inmediata. Yo tengo una solución que lastimosamente nadie me ha hecho caso, tal vez porque a nadie conviene inmediatamente. ¿Cuál es? Y es abrir la banca extranjera. León, con él nunca le he oído que mencionar de esto, pero probablemente tampoco esté de acuerdo. No están de acuerdo los bancos, no está de acuerdo el gobierno. ¿Por qué? Porque es un riesgo, supuestamente, si es que no se tiene alguien con mano firme y con conciencia total, con claridad de pensamiento, para que podamos abrir a la banca extranjera. Mire, en el primer año, en el único año que tuvimos la banca extranjera? Darnos financiamiento, traer dinero, bajar las tasas de interés. Eso es lo que hicimos en el 2007. Precisamente la cuestión de Banco Centro Mundo reemplazamos enseguida con otro banco que no voy a mencionar, porque ese banco sí se retiró también, eventualmente. Banco extranjero. Banco extranjero. Explicación. Sí, un banco extranjero de los 4 que comenzaron a reactivarse. Lastimosamente con Montecristi comenzaron a retirarse y el último en retirarse fue 3 años después, el Citibank, que es lo único que, el Lloyds Bank fue el último en retirarse, que lo único que quedó en el Citibank fue el nombre. Ahora todavía tenemos un Citibank Ecuador, pero es un banco nacional. Me da una idea muy importante para discutirla en los próximos días. Sí, pero eso sí se necesita una decisión política, que no tenga miedo del gobierno, que no tenga miedo en que le digan, está abriéndose al mundo, a la banca extranjera, que vengan a colonizarnos. Yo ya me imagino todo lo que se puede decir. Un socialista casi no va a cometer ese pecado ese pecado ideológico, ¿no? No es pecado pragmático. Es un pecado absurdo, porque cuando la banca dejó el país, allá en el 2008-2009, es cuando comenzaron a subir las tasas de interés y a permanecer. Usted me hizo una pregunta en la última vez, la penúltima vez que me dio la palabra. ¿Qué pasó con la banca? Yo le dije una palabra: está paralizada. Hasta hoy sigue paralizada. O sea, que la banca gane su 10% del patrimonio fijo. No entendemos por qué la banca está paralizada, no obstante que tiene... Nadie le ha quitado los fondos. Nadie le ha quitado, pero en cambio... Nadie le ha quitado la credibilidad en el sistema financiero. Así es, sí, siguen. El gobierno la ha apoyado abiertamente. Pero ya no compiten. ¿Por qué? Porque ya no compiten. Pero ¿qué necesidad tienen de competir? Si hay una autoridad, supuestamente, pondría entre comillas, de una superintendencia de banco, porque... Ninguno de los 3 últimos superintendentes, excepto el actual que son encargados, ninguno ha hecho absolutamente nada por obligar a competir. ¿Cómo está la banca? ¿Cuáles son sus problemas? Con eso terminamos, para yo hacerle escuchar mañana al señor presidente de la Asociación de Bancos Privados. ¿Cómo cree usted, Ya Alfredo? No hay competencia. De los últimos 8 años, tanto los costos financieros como las tasas de interés han permanecido totalmente inmóviles, a pesar que en el 2015, con el cambio de la ley de seguridad que se llamó al código,
se incrementaron, se duplicaron las tasas de interés. De 8 tasas de interés pasaron a 16 tasas de interés. Ahí se metió un sinnúmero de cosas. A pesar de eso, en promedio, las tasas no han variado ni un 1% anual. En cambio, en los 2 primeros años, cuando hubo la reactivación, 15% anual bajaron las tasas de interés y los costos. Por eso le digo, en 2 años, 30%. Esa es una cuestión estadística ahí, que ya no es cuestión subjetiva. Eso dejó de suceder a partir del 2009 hasta acá, han estado totalmente paralizadas. Ya no hay competencia. Pero obviamente, claro, la banca asegura su 10%, alrededor de 10% de promedio en cuanto a su patrimonio. Y yo digo, aprovecho, si es que esta va a llegar a la banca, ¿por qué tienen miedo a hacer lo que hacen en Panamá? En Panamá la tasa de rentabilidad del capital bancario, es decir, de lo que ganan los accionistas del banco, es de un 15%. Y sube, y cada vez sube. En Panamá los depósitos y los préstamos alcanzan al 90, más del 90% del Producto Interno Bruto. Aquí a duras penas llegamos, hablando de todo el sistema, no solo de la banca, a duras penas rozamos del 30%. Es decir, la tercera parte de Panamá, con razón que allá tiene la banca mucho más, con competencia incluida o precisamente por la competencia, una rentabilidad mayor sobre sus acciones. Me va a servir de premisa fundamental para el programa que le ofrezco a la radio audiencia establecer comunicación con la Asociación de Bancos y también con el comprometimiento que 7:15 de la mañana estará con nosotros en vivo y en directo Alberto Acosta Burneo. O sea, Alberto Acosta hijo viene a instalarse con nosotros y parece que sería un examen muy importante, muy significativo que establecer y analizar. Invitado cordialmente a sintonizarnos al señor presidente de la República, porque esto me parece que le puede servir y mucho, especialmente con 2 jóvenes invitados, el presidente de la asociación y Alberto Acosta Burneo. La situación de la banca ecuatoriana. Señoras y señores, hasta mañana, las 6:45.